Sexta Aliyá, Bamidbar, capítulo 10, verso 35 al capítulo 11, verso 29. Capítulo 10, versos 35 y 36. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moshe decía: levántate, oh Hashem, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando descansaba, él decía: descansa, oh Hashem, entre los millares de Israel. La frase hebrea Kuma Hashem también podría ser traducida como manifiéstate, oh Hashem. Cuando él se manifiesta, no hay enemigo que pueda resistirle. Capítulo 11, verso 1. Y el pueblo estaba como buscando pretextos malignos a oído de Hashem, y cuando Hashem lo oyó, se encendió su ira, y el fuego de Hashem ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Según Rashi, estaban buscando pretexto para apartarse del Omnipresente. No tenían motivos porque no tenían carne para comer en el desierto. Éxodo, Shemot, capítulo 12, verso 38 y Números, Bamidbar, capítulo 32, verso 1. El fuego consumió un extremo. La palabra extremo puede ser interpretada como una referencia a los más alejados del Eterno, o bien a los más distinguidos. Por la lengua, mejor dicho, la maledicencia de los hijos de Israel, se encendió un fuego consumidor. Santiago, Jacob, capítulo 3, versos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Capítulo 11, verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Normalmente uno se olvida de las emociones negativas para quedarse con las emociones positivas en los recuerdos. Los hijos de Israel ya no se acordaban de la esclavitud. Si habían estado trabajando duramente como esclavos, ¿cómo ahora dicen que comían gratis? Así lo interpreta Rashi. Aquí se refiere a que pudieron comer gratis en Egipto en cuanto a no tener que cumplir ningún mandamiento. Capítulo 11, verso 6. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. El hombre necesita variar el gusto de la comida para no fastidiarse. Ahora, los hijos de Israel estaban en una situación de tránsito y la providencia divina les estaba dando una comida de emergencia. Para que sobrevivieran durante el paso por el desierto, que no debería durar tanto tiempo. Aunque dice el Midrash, el maná cambiaba de sabor, según el deseo de cada uno. La Torá dice cómo era el sabor del maná. Éxodo, Shemot, capítulo 16, verso 31. Su sabor era como de hojuelas con miel. Y Números, Bamidbar, capítulo 11, verso 8. Tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando una persona no muestra agradecimiento por la comida que recibe, desata maldiciones sobre su vida. Por medio de las bendiciones que damos al Eterno antes y después de comer, estamos dándole culto por medio de las cosas materiales y somos liberados de la codicia.
Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo 10, versos 1 al 6. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moshe todos fueron sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach Yeshua. Sin embargo, Yud-Hei Bat-Hei no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. En este texto se habla de un alimento espiritual, una bebida espiritual y una roca espiritual. Así que el maná y el agua que fueron dados en el desierto eran alimento y bebidas espirituales. ¿Cómo es que la Escritura llama estas cosas materiales espirituales? Según la filosofía griega, algo espiritual no puede ser algo físico. Sin embargo, el maná sí era físico, el agua era física, la roca era física. Así que la expresión espiritual no puede ser entendida desde el punto de vista filosófico, sino tiene que ser entendido desde una mente hebrea. Según el punto de vista hebreo, algo espiritual es algo que viene del mundo espiritual, o que tiene la aprobación del cielo, o que tiene una relación y un punto de contacto con el mundo espiritual. Una comida espiritual es una comida avalada, bendecida, entregada y santificada por el Eterno. La función de elevar los elementos meramente naturales a un nivel espiritual para que así puedan rendir culto al Eterno. La comida se convierte en algo espiritual cuando es recibida con una bendición basada en la palabra de Elohim. Primera de Timoteo, Timoteos Aleph, capítulo 4, versos 4 y 5. Porque todo lo creado por Hashem es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Yud-Hei Bat-Hei y la oración. Capítulo 11, verso 9. Y cuando el rocío descendía sobre el campamento durante la noche, el maná descendía sobre él. Existe una aparente contradicción entre este texto y Éxodo Shemot, capítulo 16, verso 14, donde está escrito: Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Estos dos versos nos muestran que hubo como una manta blanca tanto debajo como por encima del maná. El maná fue protegido de la suciedad del suelo y además cubierto por una capa para estar bien conservado hasta el momento de ser recogido. De allí surgió la tradición de poner un mantel blanco en la mesa del Shabbat y además cubrir los panes del Shabbat con un mantel blanco. Estos dos manteles nos recuerdan el milagro del maná. Capítulo 11, verso 14. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Moshe sintió que ya no podía llevar la carga de ese pueblo. Esta es la experiencia de cualquier líder que tiene una gran responsabilidad. La respuesta del Eterno a los dos problemas, la queja del pueblo y el agotamiento de Moshe, es que primeramente suple la necesidad del líder y luego trata con la necesidad del pueblo. Capítulo 11, verso 17. Entonces descenderé y hablaré contigo allí e incrementaré
Del Rúa que está sobre ti lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. El Rúa que está sobre un líder ungido causa que en él haya un sentimiento de carga por su pueblo. Es una carga de preocupación parecida a la que siente una madre por sus hijos. Es una carga de responsabilidad que en muchas ocasiones se vuelve muy pesada. Rab Shaul dijo que el peor de todos los sufrimientos que él tenía fue la preocupación por todas las congregaciones. Segunda de Corintios, Corintillín Bet, capítulo 11, versos 23 al 28. Son servidores del Mashiach. Yeshua habló como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las congregaciones. La preocupación por todas las congregaciones del Mashiach Yeshua fue superior que todas las demás calamidades que Rabí Shaul estaba sufriendo. Esto nos enseña que un líder tiene una gran angustia o preocupación por lo que están bajo su cuidado. Moshe sintió que esa carga le era demasiado pesada, y así fue repartida sobre 70 ancianos más. Estos 70 constituyen el primer Sanedrín en Israel. Capítulo 11, verso 23. Y Hashem dijo a Moshe: ¿está limitado el poder de Hashem? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Moshe no podía imaginarse cómo el Eterno podría suplir con carne a todo el pueblo. Génesis, Bereshit, capítulo 18, verso 14. ¿Hay algo demasiado difícil para Hashem? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Jeremías, Yirmiyá, capítulo 32, verso 27. He aquí yo soy Hashem, el Elohim de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Está escrito en Zacarías, Secaryá, capítulo 8, verso 6. Así dice Hashem de los ejércitos: si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos? Declara Hashem de los ejércitos. Matillá, capítulo 19, verso 26. Pero Yeshua, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Elohim todo es posible. Marcos, Mordecai, capítulo 10, verso 27. Mirándolos, Yeshua dice: para los hombres es imposible, pero no para Elohim, porque todas las cosas son posibles para Yud-Hei Bat-Hei. Lucas, Hilel, capítulo 1, verso 37. Porque ninguna cosa será imposible para Elohim. Lucas, Hilel, capítulo 18, verso 27. Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Yud-Hei Bat-Hei.
Y Romanos, Romillín, capítulo 4, verso 21. Y estando plenamente convencido de que lo que Hashem había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Capítulo 19, verso 29. Pero Moshe le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Quisiera que todo el pueblo de Hashem fuera profeta, que Hashem pusiera su rúa sobre ellos. Este verso demuestra una vez más que no todos somos llamados a ministrar de la misma manera, ni en las mismas áreas. El Rab Shaul dijo en 1 Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo 12, versos 29 y 30. ¿Acaso son todos enviados, todos profetas, todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en otro idioma? ¿Acaso interpretan todos? A cada uno se le da un ministerio diferente y único. Ninguno es más importante que el otro, puesto que todos son necesarios. No debe ser motivo de celos ni contiendas. Capítulo 11, verso 34. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatavá, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Kibrot Hatavá significa sepulcro de la codicia. Aquí está escrito que los que habían sido codiciosos fueron sepultados. Pero no solo esto, sino aquí fue sepultada la codicia. No es lo mismo codiciar que desear. La codicia es algo insaciable, algo bestial y demoníaco, que no está basado en una función natural de necesidad, sino tergiversándola para hacer una exigencia sin agradecimiento. Es igual o peor que los deseos bestiales de los animales. Ten cuidado con la codicia. Santiago Jacob, capítulo 1, versos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Amén y amén. Séptima Aliyá, capítulo 11, verso 30 al capítulo 12, verso 16. Capítulo 12, verso 1. Y habló Miriam y Aarón contra Moshe por causa de la mujer cushita que él había tomado, pues había tomado una mujer cushita. El texto hebreo dice que Miriam habló en primer lugar. Esto nos enseña que ella tomó la iniciativa para hablar contra Moshe. Por eso, solo ella fue golpeada con zarat. Aarón actuó como una marioneta, al igual que había hecho con el becerro de oro, y siguió al más fuerte en ese momento. Aarón no tenía una columna vertebral de acero. En su afán de buscar la paz con todos, se dejó llevar por ciertas corrientes malignas. Le faltaba carácter para resistir el mal, pero al mismo tiempo era rápido en humillarse y pedir perdón. Es muy grave hablar contra los que han recibido mucha confianza por parte del Eterno. Las consecuencias son desastrosas. El Eterno se encarga de juzgar al que comete semejante pecado con su lengua. Aquí vemos cómo la Shon Hará fue castigada con zarat. Como se ha visto anteriormente, el que murmura contra alguien, murmura contra Elohim. Debemos tener cuidado con el celo ministerial. La base de los privilegios que Elohim les otorga
a las personas en cuanto a revelación se encuentran en las palabras siguientes: humildad y obediencia. Capítulo 12, verso 13. Ahora bien, Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la tierra. La cualidad que más engrandece a un hombre de Torá es la humildad. Yeshua nos enseña en Matillá, capítulo 23, versos 11 y 12, que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque al que se enaltece lo humillarán, y al que se humilla lo enaltecerán. Capítulo 12, verso 6. Él dijo: oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo, Hashem, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Los profetas normales reciben mensajes en visiones y en sueños. Sin embargo, el nivel de profecía que tenía Moshe Rabenu fue superior a los demás. Mashiach Yeshua en esta parashá. Bemidbar, capítulo 8, verso 7. Laven sus ropas y quedarán purificados. Esto habla de la muerte y la resurrección. Capítulo 8, verso 21. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. El sumo Cohen celestial fue el que hizo expiación por nosotros para purificarnos. Capítulo 9, verso 12. Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella. Ningún hueso de Yeshua fue quebrantado cuando murió. Juan Yohanan, capítulo 19, verso 36. Capítulo 9, verso 13. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje deja de sacrificar Pesaj, esa persona será cortada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda de Hashem a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Esto nos enseña que el que no tiene parte del cordero que fue entregado por Elohim para quitar el pecado de Israel y el mundo, finalmente será totalmente desarraigado del pueblo. Hechos Masé, capítulo 3, versos 22 y 23, capítulo 4, verso 12. Deuteronomio de Barín, capítulo 18, verso 19.